La ruptura del superyo. En un lapso muy corto de tiempo hubo un grupo de criminales altamente maléficos y peligrosos. Caso curioso en el que paradójicamente se pudieron identificar plenamente a los diferentes tipos de psicópatas que existen. La civilización y las leyes morales tenían un gran inconveniente. Una especie de demonios irracionales que por naturaleza seguían rumbo a la destructividad y, especialmente la de sus semejantes. Horrendas bestias malvadas y feroces que asolan y pudren el equilibrio social. Especie demoníaca que es muy difícil desaparecer de la faz de la tierra, por no decir imposible. Pero gracias a un astuto y eficiente hombre justiciero, se pudo capturar a este grupo de maníacos destructivos que pudieron haber llegado bastante lejos. Carlos Ramírez era un hombre fenomenal, la forma en que los atrapó fue realmente estupenda, y a medida en que los fue capturando se hizo popular. Cuando llevaba a Vicente rumbo a la penitenciaría de máxima seguridad esposado por él mismo, una reportera le preguntó: «Señor, ¿es él el terrorista que ocasionó tanto desastre en el país?». «Efectivamente, señorita, lo tenemos plenamente identificado». «¿Cree que le aplicarán cadena perpetua o puede haber lugar a una pena menos severa?». «Claro que no. Hombres como este deben quedar de por vida tras las rejas, ya que su criminalidad es de origen psicópata y no existe forma de regenerarlos. Por el contrario, se vuelven cada vez más perversos y despiadados. Así que guiándonos por este patrón, no puede haber ninguna concesión de ninguna clase para estos sujetos». Carlos Ramírez, aparte de ser uno de los capitanes de la Policía Estatal, era un licenciado en psicología y conocía perfectamente, tras años de estudio, con libros y revisando cientos de casos, la conducta y la naturaleza de esas mentes trastornadas. Por lo tanto, su idea sobre este tipo de individuos era inquebrantable. Mientras tanto, en la prisión de máxima seguridad ya estaban reunidos los tres. Eran las templadas 12 del mediodía, el aire era semifrío y el cielo se encontraba despejado. Los tres coincidían en una misma cosa: la privación de su libertad. Pagaban la pena conferida por sus respectivos delitos, ya que habían sido aprehendidos a manos del capitán de la policía Carlos Ramírez. Iban a dar ese gran paso importante para todos, de mucha trascendencia y consecuencias devastadoras. Vicente traía en su mano un papel doblado, los ojos de Roberto se crispaban nerviosamente. Julián, por el contrario, proyectaba una inmensa ira. Sus historias eran diferentes pero llenas de maléficos crímenes, delitos ruines y perversos, efectuados con la más salvaje crueldad y falta de razón. La sangre les hervía impaciente de que todo saliera como lo venían planeando, su próximo programa, detallado, hecho en conjunto por esas mentes perversas, con el destino de consumar el procedimiento a la perfección. Ese plan tan destructor que habría de cursarse a como de lugar para alcanzar su libertad, venganza, y la reanudación de sus actividades psicópatas. Alrededor de ellos se localizaban caminando en el gran patio de aquella cárcel los más salvajes criminales del país. Aunque era el encuentro de tres auténticos demonios, los demás reos los veían con indiferencia. Nadie creía que pudieran escapar de una prisión tan parapetada, todos menos uno. Se trataba de Ernesto Sepúlveda, alias el Comesesos, aquel tipo con cabellera china y desalineada, con mirada profunda, facciones finas pero deformes por su pensamiento trastornado. Era de tez blanca, estatura mediana y complexión delgada. Estaba a unos 20 metros alejado de ellos cuando levantó su mano como en señal dirigida a Vicente.
Julián y Roberto, con una expresión de sorpresa, vieron como Vicente le hacía una seña a Ernesto para que se dirigiera a ellos. Y cuando Ernesto avanzaba rumbo a ellos a pasos lentos, Julián le reclamó a Vicente: «Está completamente loco, sí lo sé, y por eso puede servir de gran ayuda en mi ejército. Vamos Vicente, este hombre puede resultar hasta peligroso para nosotros, confíen en mí. Él ya trabajó para mí antes, es de confiar. Aunque desertó de mi ejército por causas mayores, les aseguró que este hombre nos va a ser bastante útil, ya que de igual forma Carlos Ramírez lo atrapó y lo puso en esta misma prisión. Si no se nos adapta como dicen, yo mismo lo elimino. Ahora no digan nada que ya viene». El ex asesino en serie llegó hasta ellos y mirándolos a todos extendió su mano hacia Vicente. «Hola amigo, ya llegué, ¿qué tal? Mira, te presento a Julián y a Roberto». «Mucho gusto», les expresó a la vez que los saludaba de mano y Roberto pasaba saliva. Fuliginosas animadversiones desembocaban en sus cerebros desde la más alta cúspide de la maldad contra él. Todos estaban dispuestos a cobrar venganza de aquel hombre que los encarceló. Principalmente era lo primero que iban a hacer cuando escaparan de ese lugar. Vicente rompió el silencio de aquella reunión. «Bueno, vamos a hacer estallar esta barda en 1000 pedazos», les expresó señalándoles un esquema que él mismo había diseñado. «Mañana a esta misma hora iniciaremos con la operación», a lo que Julián respondió: «Ya sabes en dónde vas a colocar la bomba». «Sí, la pondré aquí a esta altura». «Es precisamente lo que te toca hacer a ti, Ernesto». «Sí, claro, cuenta conmigo para todo. Estoy a tu disposición, lo que sea para ganar mi libertad y cobrar venganza». «Ese será el lugar», expresó Vicente señalándoles la áspera y mugrosa barda. «¿Pero creen que pueda volar esta gran barda de 20 metros de alto?», preguntó Roberto. Julián y Vicente, sin decir nada, lo miraron con enfado. Roberto se estaba ablandando, ya no era el mismo hombre que entró a la penitenciaria de máxima seguridad un mes atrás con hielo en las venas. Aquel tipo saturado de ira y coraje había dejado de ser lo que proyectaba cuando recién ingresó a la cárcel. Había eliminado sin titubear al primero que se metió con él, ya que en aquel entonces Roberto se encontraba bastante enfermo. Una tragedia despreciable lo había hecho perder la razón en un instante y había dejado de ser un hombre tranquilo, cariñoso y amigable para pasar a ser un perverso psicópata asesino. Roberto era de estatura media, pelo negro, ojos cafés, de nariz aguileña y piel morena. Era flaco pero correoso. Aquella tarde, en su primer día en la prisión destinado a esa cárcel de máxima seguridad en recomendación del popular capitán Carlos Ramírez, lo condujeron hacia un cuarto donde le señalaron el reglamento: «Aquí eres nuestro prisionero. Eres un esclavo. Todo lo que se te ordene lo tienes que llevar a cabo. No se permite ninguna rebeldía. No puedes dañar las instalaciones. No puedes agredir a otros reos. No puedes hablar en voz alta ni reírte a carcajadas. No puedes armar instrumentos pulsocortantes. Si violas alguna de estas reglas te llevaremos al pozo. Quítate tu ropa», le ordenó uno de los dos guardias que se situaban enfrente de él. Asimismo le quitaron el reloj, la cartera y una cadena de oro para que lo metiera todo en una bolsa de plástico. Lo llevaron a las regaderas de despiojamiento, pero primero lo examinaron. Un guardia le separó los glúteos y lo inspeccionó con detenimiento. «Está bien, reo. Ahora colóquese en medio del cuarto y cierre bien los ojos». Una regadera con insecticida lo roció por un minuto, después otra con agua lo enjuagó.
Vístase, le gritó uno de los guardias a la vez que le lanzaba con violencia su uniforme de presidiario. Ulteriormente de pasar por los procesos de ingreso a la penal ya acostumbrados, Roberto se dirigió por el pasillo de entrada. Era fúnebre y amplio, despedida olores a humedad, sudor de los reos y mugre. Caminaba rumbo a su celda cargando sus cobijas en los brazos junto con otros recién ingresados que le seguían a sus espaldas tristes y cabizbajos. Todos los reclusos que se ubicaban fisgoneando en los niveles laterales de la prisión gritaban burlas e insultos a los recién llegados. Ora putitos, lero, 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 lelo, los agarraron. Entre ellos se encontraba el taladro. Era un malhechor rudo, alto, gordo y fornido, de facciones mal encaradas, que gustaba de hacer la vida imposible a todo aquel recién llegado lúcido de debilidad, por lo cual se aprovechaba de él y lo humillaba hasta cansarse. El taladro miró a Roberto fijamente a lo lejos, recargado en un barrote, echando la cabeza hacia atrás, y dijo entre dientes: «Un nuevo pichoncito». Roberto sintió una mirada y movió su cabeza alrededor. Entonces miró al taladro, que lo observaba fijamente. Dirigió su mirada nuevamente al frente y siguió caminando indiferente y tranquilamente. A la mañana siguiente llegó la hora de comer y un guardia tocó con su macana los barrotes laterales de los pasillos. Hora de comer. Entonces las rejas se abrieron. Estaban en el comedor todos los reclusos hambrientos reunidos para degustar el ansiado alimento. Roberto se disponía a comer cuando llegó el taladro a sus espaldas. Lo tomó de los cabellos y jalándolos le echó la cabeza hacia atrás con fuerza y le dijo: «Bienvenido a tu infierno, pendejo». El taladro usurpó su panecillo intacto del palto, ya que Roberto aún no comenzaba a comer. Entonces el malvado hombre con su potente brazo le zambulló la cabeza en el plato. El oficial de guardia, que se situaba al fondo del pasillo del comedor cargando un potente rifle en sus brazos, se inquietó y vociferó: «Hey, ¿qué pasa ahí?». El taladro rápidamente se alejó de Roberto y le explicó al guardia: «No pasa nada, oficial, solo le daba la bienvenida al recluso». El taladro, meneando sus lonjas plenas de grasa, se retiró a carcajadas mordiendo el panecillo que le destilaba a migajas por la boca. «Ya. Entonces Roberto se puso de pie y el guardia le gritó: «Hey tú, o te sientas o al pozo». El pozo era un lugar completamente aislado, demasiado reducido, cerrado, sin cama, que tan solo tenía una pequeña letrina. Se situaba en los sótanos de la cárcel, donde acostumbraban dejar a todo aquel recluso indisciplinado para corregir sus faltas. Roberto tomó cordura un instante y pensó: «Esto no va a quedar así. Ese hijo de puta me las va a pagar». Julián y Vicente presenciaron aquella escena 3 meses atrás. Vicente era un hombre que tenía un odio salvaje contra todo individuo o institución que se aprovechara de los débiles. Inmediatamente después de presenciar aquella escena, le comentó a Julián: «¿Qué te parece si le echamos una mano a aquel muchacho?». A lo que Julián respondió: «Me parece excelente idea, ese taladro me cae bastante mal». A la salida del comedor, Roberto salía totalmente amarillo del coraje y de impotencia, cuando una mano tiró de su hombro. Un hombre pelirrojo, robusto y alto de estatura, dirigiéndose a él, le profirió: «Oye muchacho, ven para acá». Era la primera vez que se encontraba con Julián y Vicente. Ambos inspiraban temor. Tenían la mirada dominante como dos auténticos psicópatas. Vicente, un hombre rubio de buen porte, ojos azules, desmesuradamente alto y musculoso, que se localizaba a un lado de Julián, lo miró con cierto interés y le pronunció:
Mira muchacho, no sé por qué hago esto, pero si quieres terminar con esto, ¿tienes que asesinar a ese tipo? Roberto no pudo responder una palabra del coraje. Bueno, si te interesa yo te echo una mano. Mañana, cuando estemos en las regaderas, te quedas afuera de la entrada. Yo te entrego el arma y tú lo eliminas, ¿está claro? Roberto se quedó perplejo, pero lo pensó y era inevitable. Tenía que hacer algo, ya que de lo contrario, el taladro no lo iba a dejar en paz. Entonces Roberto hizo una seña de afirmación con la cabeza. Al día siguiente Roberto llegó a las regaderas como se lo había indicado Vicente. Bastante impaciente y deseoso de encontrar al tipo que le prometió el arma, volteó para todos lados. Dio media vuelta y vio lejanamente que se acercaba aquel hombre rubio de aspecto rudo y malvado que, al lado de él venía Julián. Vicente era un terrorista sentenciado por asesinato masivo y Julián un recluso condenado por tráfico de órganos clonados, corruptor de menores y además responsable de muchas muertes. Llegaron hacia él. Vicente sacó de su bolsa discretamente un instrumento pulso cortante de metal que él mismo había diseñado en el taller. Se lo entregó apresuradamente y le dijo a la vez que se alejaba: toma esto. Sabrás la señal cuando tengas que hacerlo y no me quedes mal muchacho. Pasaron 2 minutos en los que los reos se desvistieron para comenzar a bañarse. Una vez en el baño, Roberto nerviosamente se fue acercando a espaldas de el taladro, que ya empezaba a enjabonarse. En medio del vapor sigilosamente se puso pocos metros a espaldas de él. El taladro ni siquiera se dio cuenta que lo tenía por detrás. Mientras el distraído cantaba desentonadamente una canción de rock al mismo tiempo que se deslizaba el jabón por su grasiento cuerpo. De repente se apagaron las luces. Roberto titubeó un momento, pero supo que era la señal. Si no lo hacía ahora, nunca lo iban a ayudar jamás. Suspiró y se acordó de todo su odio y coraje. Súbitamente le cambió el gesto de nerviosismo en su rostro por el de enojo. Sacó el arma pulso cortante y en medio de la oscuridad se zambulló entre los reos que se encontraban esperando turno para bañarse. Cuando se acercó lo suficiente hacia el objetivo, se lanzó precipitadamente sobre él, tomándolo vigorosamente con un brazo de la parte superior de la cabeza. El taladro, ofuscado, manoteó y trató de pelear, pero Roberto fue muy hábil y rápido. Lo apretó fuertemente contra su pecho y le cortó el cuello en un segundo sin darle tiempo a su víctima de nada. La sangre de aquel tipo obeso le escurría por el cuerpo como a una gallina recién degollada. Roberto abrió la tapa del desagüe y arrojó el arma. Salió un poco exaltado en medio de la confusión, pero al mismo tiempo alegre. Posteriormente todos los reos que ahí se ubicaban bañando gritaban: «¡Prendan la luz!». Otros en broma: «¡Me van a violar!». Su hecho le generó un estado de gusto y bienestar. Julián y Vicente lo felicitaron eufóricamente por su valentía y sangre fría para matar. «Eres todo un cabrón, amigo», exclamó Julián. «Bien hecho, creí que no lo harías», repuso Vicente. Desde ese entonces Roberto se hizo muy buen amigo de ellos. Roberto se ofreció a concurrir en lo que pudiera para escapar de ese detestable lugar. Pero en la junta que habían acordado aquella tarde para fugarse y que Vicente presidía, Roberto ya no compartía del todo con ellos sus ideas. Vicente y Julián lo miraban muy cambiado, pero no le prestaron mucha atención debido a su ánimo entusiasta y exaltado, concentrado en el proyecto fervoroso que le dedicaban a su plan de escape.